Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Con esta conferencia del doctor Carlos Vilanova vamos a terminar ya el ciclo que hemos preparado para este 2025. Ha consistido en 4 conferencias, esta es la última, con el título de la Royal Navy a las mazmorras de la mota. Curioso, a ver cómo nos sorprende el amigo Carlos. Ha sido un éxito de asistencia, nunca había habido ningún año tanta asistencia como este. Estamos contentos, muy orgullosos, parece que hacemos alguna cosa bien dentro de todo lo mal que hacemos. Y bueno, pues eso también es un aporte de moral, porque estamos luchando contra viento y marea para que esto siga para adelante y no quede en el olvido. Mañana ya sabéis todos que es el día en que hacemos la recreación del asalto de 1813. Va a haber 2 actos, el primero al mediodía, con la entrega del ramo de flores en Portaletas, por parte de todos los carros municipales, con desfile también militar y cosas de esas, bailes y un homenaje un poquito íntimo, pequeñito, y ya por la tarde empieza todo el lío. Salimos desde San Telmo, de la plaza San Telmo a las 6 de la tarde, nos vamos hacia el Boulevard. En el kiosco se hace un nuevo homenaje, una entrega de 2 diplomas y seguidamente se guarda un minuto de silencio en recuerdo de todos los donostiarras muertos y comienza la recreación del asalto, que es muy espectacular. Esperemos que el tiempo nos respete un poquito más que el año pasado, porque nos cayó la de no está escrito, y hubo que suspenderlo. Al menos si llueve un poquito, pues aguantaremos y nos mojaremos. Pues nada más, me voy al fondo también de pie y siento que no haya sillas para todos. Esto no es culpa nuestra, es culpa de la gran casa que no nos da más sillas. Así que nada, me voy con vosotros a sufrir estar de pie también. Carlos, tienes todo para ti. Bueno, parece que vamos a morir de éxito. Por lo menos espero que se me escuche. Bien, pues muchas gracias. En primer lugar, a la Casa Grande, que aunque con escasez de sillas, pues a la Asociación 31 de Agosto Cultura Taldea, que es quien organiza esto, más la recreación, etcétera, todo lo que acaba de decir su presidente, José María Cler, pues se agradece que se hagan estas cosas, se agradece que cuenten con uno y que puedan reflejar aquí pues el trabajo que lleva haciendo bastantes años, desde el año 2008, cuando empezó todo lo que era el tema del bicentenario de las guerras napoleónicas, que evidentemente para nuestra ciudad pues es un pasaje histórico bastante importante. Se oye bien, ¿no? No sé si... ¿Cómo? Ya, pero soy yo. No sé si es de la bóveda o qué. Igual la acústica sin esto es casi mejor. O probamos. Sí. ¿Así? Vale, pues muy bien. Venga. Bueno, pues nada, comentaros que lo que hacemos aquí, los que hemos hablado, por lo menos la mayoría de los conferenciantes, pues es reflejar de manera resumida investigaciones que hemos ido haciendo a lo largo de los años o concretamente a lo largo de este año. He dejado aquí 2 separatas para quien primero llegue, que se las lleve. De todas maneras, por este título podéis encontrarlo en Guianlet. Entráis y ya está digitalizado lo que es el boletín número 58 de estudios históricos sobre San Sebastián. Yo lo que voy a reflejar aquí pues es un pequeño resumen para daros una idea de en qué consistió la primera resistencia antinapoleónica. No solo en la ciudad, o más que en la ciudad, en el resto de la provincia. Y bueno, pues esa va a ser la base de esta conferencia. Siempre digo, y hoy recuerdo más que nunca, pues la cuestión de que los textos no hace falta que se vean. Quiero decir, vamos, que no hace falta que se vean. Es algo que yo voy, es un simple apunte, pues por si hay alguna palabra difícil de distinguir o todo lo que sale en el texto más o menos es lo que voy a relatar de viva voz aquí. Tiene 2 partes claras esta conferencia. La primera puede llamar la atención y pido un poco de paciencia, son unas cuantas imágenes en las cuales yo meto algo muy importante en historia, que es el contexto, que muchas veces se olvida. Ese contexto, en este caso de la resistencia antinapoleónica, es la idea que se ha ido creando de manera general, ¿no? A veces descendemos mucho hacia lo particular
nos quedamos en el ámbito local y no sabemos conectarlo con el ámbito general, y otras veces ese ámbito general opaca lo que pueden ser episodios más locales, ¿no? En el caso de la resistencia en España contra la invasión napoleónica, con lo que se manifiesta a partir del 2 de mayo de 1808 como una invasión y no como la entrada de tropas que se suponían que eran aliadas del gobierno español, pues ha concurrido una mitificación pues bastante, yo diría que disolvente, ¿no? Porque se ha creado una imagen de los acontecimientos magnificada, exagerada, exacerbada, y da la impresión, pues como digo en este primer fotograma, de que todo se resuelve pues, el 2 de mayo, ¿no? El 2 de mayo aparece una resistencia magnífica y lo único que hace es ir durante 6 años arrollando a la invasión napoleónica, y todo esa base de ese entusiasmo que se ve en el cuadro de Goya, ¿no? En la carga de los mamelucos, la carga de San Jerónimo, el pueblo madrileño cogiendo armas de fortuna y matando a cazadores a caballo y a mamelucos, a tropas de élite napoleónicas, y eso es todo. Recientemente falleció un investigador de largo aliento en Vitoria, que es una ciudad hermana evidentemente de la nuestra en muchos aspectos, y en el aspecto de las guerras napoleónicas más todavía. Era Emilio Larreina, que bueno, fue lo mismo que aquí hace esta asociación, 31 de agosto de 1813, Kulturtaldea, pues lo hacía él allí, con la asociación equivalente para Vitoria. Y me comentaba, con cierta ironía, muy característica de él, que después del 2 de mayo viene el 3 de mayo, el 4 de mayo, el 5 de mayo, el 6 de mayo, después de esa explosión de ira popular, ¿qué es lo que haces? ¿O cómo te organizas, ¿no? Es muy curioso ahora, en fin, las redes sociales son un pozo sin fondo en el cual escarbar de esto, ¿no? Hay gente que tiene soluciones para todo y deberíamos hacer, cuando aparece un impuesto nuevo, deberíamos hacer qué. O sea, la gente se piensa por las películas y demás que la Revolución Francesa fue algo que surgió después de la lluvia como las setas y funcionó automáticamente. Hay siempre un trabajo previo. En el caso del 2 de mayo ocurre lo mismo. Tanto Luis Daoiz como Pedro Velarde, de los que hablaré más adelante, ya estaban preparando un golpe con muchísimo detalle, concitando a distintos oficiales, regimientos, etcétera, etcétera, para liberar a Fernando VII, Santa Inocencia. Sí. No se suponía qué es lo que iba a pasar después en esa revuelta a Europa de la Restauración, el Congreso de Viena, que tampoco es que fuera especialmente malo Fernando VII, sino que era un prototipo de esa factoría, vamos a llamarlo así, que es el Congreso de Viena, ¿no? Su querido amigo el zar Alejandro I, pues en fin, también tenía lo suyo y no se habla tanto de él, ¿no? Y yo creo que los rusos lo tienen muy bien considerado porque, bueno, saben cómo cultivar su historia, ¿no? Rusos, anglosajones, franceses, etc. Entonces, pues esa es la cuestión, y eso es lo que voy a ir explicando poco a poco antes de entrar en materia con respecto pues, a lo que se explica, como os decía, en este trabajo de investigación que publicó la Fundación Cucha a través del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, ¿no? Es decir, ¿qué sabemos de esa resistencia antinapoleónica? ¿Qué es lo que ha quedado en nuestras mentes con respecto a la resistencia antinapoleónica y qué tiene de mítico y qué tiene de verdad? Porque es realmente relatos semilegendarios, ¿no? Yo estuve hace poco en la reconstrucción de Madrid y vi cómo se seguía en la reconstrucción histórica, pues no aclarando demasiado ciertos aspectos, ¿no? de esta cuestión. No me parece conveniente desde el punto de vista histórico. Siempre tenemos que estar en el trabajo de reconstrucción, pero al mismo tiempo en el trabajo de volcar hacia el público los hechos, ¿no? A veces son más heroicos y a veces son menos heroicos, pero bueno, se acaba ganando con ese aspecto de las cuestiones, y con el otro aspecto se acaba perdiendo, porque se dan casos muy, muy curiosos. Bueno, como decía, no hace falta ponerse a leer y ya voy explicando yo. El cuadro famoso de Dumont, en el cual se ve al señor Malasaña apuñalando de costado a un coracero francés, vengando la muerte de su hija Manuelita Malasaña, ¿no? Bien, esto es uno de los primeros elementos de mitificación que ha habido, ¿no? Las imágenes son muy impactantes. Fue un cuadro que se expuso por primera vez en el año 1887 y ha hecho fortuna, ¿no? Y ha creado pues, la figura de Manuela Malasaña, que como digo pues, está bastante mitificada. Pero este aquí ocurre que quizás esto que se supone que pasa el 2 de mayo y que Dumont, este pintor historicista español del siglo XIX, pues ha dejado fijado para el colectivo, para la sociedad española en ese cuadro, pues quizás fue un no suceso, es decir, algo que realmente no llegó a ocurrir, o incluso un suceso, no suceso e inverso. He puesto ahí una imagen de una revista muy interesante francesa. Los franceses han creado una auténtica catarata de papel,
ilustrados para niños, libros ilustrados para adultos, novelas, etcétera, etcétera. En fin, estamos en mantillas prácticamente frente a ellos, todavía 150 años, 100 años después. Uno de estos es Le Petit Journal Militaire Marítim Colonial, un pequeño periódico de formato más o menos de A4, en el cual, pues, bueno, para las clases medias más o menos cultas se contaban las glorias de la historia francesa. Hay uno que es delicioso, lo de delicioso lo digo irónicamente, que se titula Le Alcalde, y se ve a un alcalde español con unas pintas de otentote tremendas, con un bigote atravesado, y bueno, pues que evidentemente los franceses habían venido a hacer un favor a esa gente, pues, sea bien por medio de la alianza, si se dejaban, o bien fuera por medio de la invasión ya sin disimulo del 12 de mayo, ¿no? En este caso lo que estamos viendo es la contraimagen de lo que le ocurre a Manuela Malasaña realmente, ¿no? Que ahora vamos a entrar en ese tema, que se ha convertido, pues como digo, incluso hasta ahora me sorprendió mucho, Estuve con mi mujer, Julia Rodríguez, que está por ahí tomando nota del asunto, estuvimos en la reconstrucción y yo le decía, pero yo esto no entiendo, ¿no? Un año más, santos no más, porque vi que era una reconstrucción histórica, bien, de acuerdo, pero bueno, sacar a relucir a Manuela Malasaña así con ese, ¿cómo decirlo? Bueno, quizás la palabra es un poco anticuada, avilantez, ¿no? Yo andaría con mucho cuidado, ¿no? Bueno, yendo al tema de los franceses, la contraimagen de lo que se supone que le ocurre a Manuela Malasaña es justo un año después. Ahí veis un grabado precioso en el que se ve a varios granaderos franceses y a un húsar, no podía faltar un húsar, un cazador a caballo, librando a una señorita que es modista, están en la ciudad de Ratisbona. Es justo un año después aproximadamente de lo que ha sido el levantamiento del 2 de mayo, ¿no? Y bueno, pues en lugar de matar a la modista, la sacas con toda delicadeza, señorita, no se preocupe usted, que nosotros la vamos a sacar del sitio donde los tiros, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ves cómo se van creando determinados relatos, ¿no? Como un relato que en España es así, en Francia se convierte, pues, en algo, para empezar, que Manuela Malasaña no se habla, y para seguir a las modistas las cuidamos muchísimo, cuando hay tiros y demás. En fin, habría quien diría que así se escribe la historia, pero así lo que se escribe en realidad son leyendas, mitos y equivocaciones sobre la historia. Y surge sobre todo una gran equivocación sobre lo que realmente pudo ocurrir, en este caso con la resistencia, que es el tema del que vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo se organiza esa resistencia? ¿Quién organiza esa resistencia? ¿Es todo tan heroico como en el cuadro de Álvarez Dumont, de Eugenio Álvarez Dumont? Como decía, está en el Museo del Prado, como podéis leer ahí. Premiado desde 1887, os he sacado un plano general y también un plano en detalle de lo que es el cuadro historicista. Bueno, ocurrió esto realmente. Este señor se lanza sobre un coracero, nada más y nada menos, y le clava por debajo de la coraza una navaja, vengando la muerte dramática de su hija, la modista, también como la de Ratisbona, Manuela Malasaña. Bueno, pues ahora vienen las sorpresas, por cierto, que hay una película muy buena del género napoleónico, digamos, dedicada a las guerras napoleónicas, que hay unas cuantas muy buenas. Yo recomiendo una que es El Emperador de París, protagonizada por Laura Kurilenko y por el exmarido de Mónica Bellucci. Eso ya es un título, ¿no? Bueno, esa está bastante bien, Bueno, en realidad de lo que habla es de un antiguo delincuente que acaba siendo una pieza maestra en lo que es la organización policial del Imperio Napoleónico, un personaje histórico muy interesante, al que han prestado mucha atención también, ¿no? Pero hay otras, y esta es la que quería hablar ahora, pues como por ejemplo la de 1970 de Sergei Bondarchuk, Waterloo. Está dedicada evidentemente, como su título indica, a la batalla de Waterloo, ¿no? Y se ve en un momento dado a los generales del Estado Mayor de Wellington hablando con un joven oficial. Viene una chica con el joven oficial, que es su prometido, y le dice a la condesa de Richmond, que es la que organiza no sé si es condesa o marquesa, porque he visto que hay gente que dice que es marquesa de Richmond. A mí me suena que es la condesa de Richmond, pero bueno, en fin, de esto hay mucho en la historia, de los títulos que bailan y demás. En fin, el caso es que llega, le dice, mamá, me ha prometido que me va a traer un casco de coracero para que me sirva de cesta de costura. Y esto lo oye el general Picton, que es un general bastante peculiar y muy bien reflejado en la película, y le dice, ¿y dónde piensa ir usted a su coracero, joven? Y dice, bueno, no lo tengo pensado todavía. Y dice, bien, cuando se encuentre con un coracero tendrá suerte si sale vivo, así que como no piense en quitarle el casco para tenerlo como cesto de costura. Bueno,
Álvarez Dumont, evidentemente, aquí no tuvo dudas y parece ser que resolvió muy bien el padre de Manuela Malasaña, por lo menos en el cuadro, acabar con el coracero. Lo que ocurre es que, bueno, pues ahí mueren todos, el padre y la hija. ¿Fue así realmente? Bueno, la Wikipedia, la tan traída y llevada Wikipedia, cuenta dos versiones, por lo menos, cosa que no es bastante común en lo que sería pues una enciclopedia pues, que tiene buenos artículos. No lo digo por los que he escrito yo, que he escrito dos, precisamente sobre uno de los personajes que sale aquí, que es el general Gabriel de Mendizábal, que se hizo con todo detalle, documentación, etcétera, etcétera, pues, bueno, que son bastante, en fin, mejorables, ¿no? En el caso del episodio de Manuela Malasaña, pues yo creo que es bastante bueno porque eran las fuentes bastante rigurosas y además cuenta las dos versiones del hecho. Una de las dos versiones, que discrepa ya de la del cuadro de Álvarez Dumont, es que, por eso he puesto este otro cuadro en el que se ve a Velarde y a Godoy dirigiendo la resistencia en el Parque de Artillería de Monteleón. Según nos dice, eso es lo primero que va a consultar todo el mundo, que es la Wikipedia, parece ser que Manuela Malasaña y su padre, que vivían cerca del Parque de Monteleón, fueron allí y se unieron al pueblo que se había unido a estos dos oficiales españoles que, fracasado su primer intento de insurrección militar contra lo que ya veían que era una ocupación militar por parte francesa, pues lo que hacen es tratar de organizar una primera resistencia sólida, por así decirlo, ¿no? La otra versión que hay, que también la incluye en la Wikipedia, es la de este señor, Carlos Cambronero, que es un historiador. Bueno, fue un historiador que trabajó para la Villa de Madrid, en calidad de tal, conocía la documentación, etc. Morirá en 1913, es un señor de esa época en la cual la historia todavía se está desarrollando como ciencia, pero parece ser que hace un trabajo bastante objetivo, bastante bueno. ¿Cuál es la otra versión sobre los hechos de ese señor que se lanza sobre el coracero y lo mata porque ha matado a su hija, y la dramática muerte de Manuela Malasaña, que hoy día tiene una zona de Madrid acotada con su nombre pues para que se recuerde el hecho? Pues sencillamente Cambronero pincha el globo, por así decirlo, ¿no? Como dicen los ingleses, el party popper, es decir, el que va y pincha el globo y fastidia la fiesta, ¿no? Y saca a relucir una partida de defunción en la cual resulta que Pierre Malasaña, que además era francés, para más Henry, por así decir, era un panadero de origen francés que se había afincado en Madrid, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, el padre de la heroína por excelencia de la resistencia española resulta que era francés. Bueno, un francés aclimatado, podemos decirlo así, ¿no? Pero resulta que el hombre difícilmente podía unirse ni a la resistencia en el Parque de Monteleón, ni a andar matando coraceros ahí por una de las calles del viejo Madrid de los Austrias, por la sencilla razón de que estaba muerto, según la partida de defunción que Carlos Cambronero sacó de los archivos de la Villa. Ya vemos cómo, pues bueno, se han ido creando unos relatos pues, bastante peculiares, ¿no? El de la modista de Ratisbona, al que vuelvo a aludir aquí en esta otra diapositiva, pues bueno, con lo que son los franceses es probable que sea muy cierto, pero, en fin, esto lo pongo como ejemplo para que veamos que nos lleva muchas millas de adelanto, muchas veces en muchos aspectos, y a veces nos enrocamos pues, en cuestiones bastante baladís por no dar el brazo a torcer, por así decirlo, ¿no? Bueno, finalmente, la versión que hay sobre la muerte de Manuela Malasaña, que también la recoge Wikipedia, en base a lo que decía Carlos Cambronero sobre el hecho de que si su padre estaba muerto, pues difícilmente, ya para empezar, podía tener ningún viso de realidad lo que se cuenta sobre la muerte de Manuela Malasaña, ¿no? Y esa resistencia popular exacerbada que incluso las modistas, esas otras modistas que en Ratisbona son unas delicadas florecillas que tienen que proteger los granaderos y los húsares napoleónicos, se lanzan sobre el enemigo, sobre el mameluco, los terribles mamelucos de la guardia mameluca traída de Egipto por Napoleón, y pues con armas de fortuna, como tijeras por ejemplo, los matan, ¿no? Bueno, hay algunos entusiastas de la historia que se dedican a reconstruirla incluso con los famosos clips de Famóvil, los tunean y bueno, pues ya veis que los que se dedican a reconstruir cuadros históricos de la historia española con clips de Famóvil es chocante, ¿no? Es una cosa tan pueril, quizás incluso sí que están reflejando esa versión, ¿no? En la cual Manuela sale del taller de modistas en el que trabajaba, se encuentra con una patrulla francesa y no se sabe muy bien si la registraron y ella se revolvió pues porque el registro era, en fin, humillante y degradante y más cosas que nos podemos imaginar,
y entonces, pues bueno, ante la resistencia de la chica, la matan allí sin más, en el furor de la represión, ¿no? Y el matiz a esta versión es que al verle con tijeras no preguntaron si era modista o no era modista. Directamente dijeron, si llevas unas tijeras en la mano, está claro que has estado en la carrera de San Jerónimo o donde sea, y sin mayores contemplaciones la pasaron por las armas, es decir, la fusilan in situ. Bueno, eso parece ser que es lo más cierto, que es lo que ocurrió con Manuela Malasaña. Sin embargo, pues bueno, ahí sigue la calle de Manuela Malasaña, ahí siguen esas imágenes hechas con inteligencia artificial, y ahí siguen los relatos míticos o semimíticos, legendarios casi, sobre Manuela Malasaña. No es un caso aislado, por desgracia es un caso que se fabrica en serie, ¿no? Con la historia española muchas veces, y bueno, ahora por ejemplo está teniendo mucho éxito los libros que está sacando una profesora de literatura, no, de filología, María Elvira Roca Barea, pues que bueno, está dando a cierta parte del público español cierto alimento intelectual con la historia que estaba reclamando para parte del público, ¿no? ¿Qué pasa con la leyenda negra? ¿Qué pasa con estas cosas de tan malo fue todo, tan mal se hicieron las cosas aquí? Lo que ocurre es que, bueno, ya se le ha criticado por parte de los historiadores, yo alguna cosa he escrito matizando y demás en la columna que publicó en el digital del Diario Vasco, el caso de los alcaldes de Móstoles, por ejemplo. El caso de los alcaldes de Móstoles es lo que se llama ahora un invent, ¿eh? Se dice que hicieron un mando, un alcalde o dos alcaldes, porque solía haber dos alcaldes en algunas poblaciones. El caso de Hondarribia, el caso de Donosti, había dos alcaldes, uno ocupado del ramo de las cuestiones civiles y otro de las cuestiones militares. Bueno, en cualquier caso, en alguno de los libros de María Elvira Roca Barea se dice que esto fue realmente así, que apareció un señor que era alcalde de Móstoles, hizo un bando y dijo: españoles, la patria está en peligro. Eso durante 200 años se ha estado repitiendo, y ahora, pues bueno, alguien que se supone que quiere acabar con la mitificación y con la leyenda negra, etcétera, sin mayor análisis, pues no lo ha cascado, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Y el caso es que no. El caso es que lo que hay detrás del bando de los alcaldes de Móstoles es un político español, vamos a llamarlo así, porque todavía no ha aparecido el concepto de político como tal, como lo entendemos hoy día, pero lo más aproximado, ¿no? Un señor que está metido en la gobernanza española de la época, de carácter reaccionario, es alguien que está a favor del absolutismo, y parece ser que posteriormente estuvo en el manifiesto de los persas. Es decir, cuando en 1814 regresa Fernando VII, firma un manifiesto junto con otros diputados de las primeras cortes, de las Cortes de Cádiz, pidiendo, pues bueno, que se acabe esto del liberalismo, que se vuelva a la sana política anterior, que es la de que el rey es un rey, pues, por derecho divino y ya está, y su magnanimidad ya nos otorgará las sabias leyes que sea, sin necesidad de elecciones, parlamentos ni constituciones, ¿no? Parece ser que fue el que creó toda esta mistificación en torno a un alcalde de Móstoles, utilizó a los propios alcaldes de Móstoles como pantalla, y ahí acaba la realidad de esa resistencia popular, ¿no? Eso en el hecho histórico. Quien quiera creer en leyendas y demás, o quien quiera equivocarse, pues es muy dueño o es muy dueña, pero el historiador, en este caso yo, tenemos que desentrañar estas cosas y poner nuestra historia a la altura, por ejemplo, de Francia o de Gran Bretaña, ¿no? Países tan envidiados en otros aspectos. Con el tema de las guerrillas ocurre otro mismo, ¿no? Otro tanto de lo mismo. Miren en dirección al dedo, por favor, y distráigase y no piensen nada más. Si de las guerrillas hubiese dependido la victoria contra Napoleón, hoy día estaría hablando en francés probablemente, y tendría mis apellidos afrancesados y demás. No hubieran ganado. Siempre, además, la imagen, como se ve en este dibujo, que es un dibujo reciente, es la de unos individuos mayormente analfabetos, agrestes, y dirigidos, pues, por un clero también agreste. Ahí tenemos un dominico con teja inclusive y todo, dirigiendo, pues, una emboscada y demás. Se ha creado esa imagen, ¿no? Hay incluso películas con Manolo Escobar luciendo sus habilidades cantoras, como Los guerrilleros, da incluso consejos al general Castaños cómo ganar la batalla de Bailén. En fin, es todo un nivel muy bajo, vamos a decir, ¿no? E históricamente el problema es que nada de esto es cierto, ¿no? Vemos el caso de Manuela Malasaña, vemos el caso de los alcaldes de Móstoles, y se ha creado, pues eso, una imagen falsamente heroica, falsamente popular de lo que fue la resistencia antinapoleónica. Todo fue maravilloso después del 2 de mayo, todo se organizó muy bien, y gracias a coraje, gracias a una especie de visceralidad contra el gabacho, pues todo se arregló y se ganó la guerra así. Pues, en fin, las cosas así
no son, ¿no? Es más compleja la historia, tal y como descubre Cambronero antes de morir en 1913, ¿no? Los documentos del Archivo Histórico Nacional en los que se ha basado esta investigación, que os ofrezco ahora, o bien sea por escrito más extensamente, o bien sea por medio de la conferencia, pues nos cuentan que la realidad es que entre 1808 y 1809, aquí, por lo menos en nuestra provincia, y se puede deducir que en el resto de provincias pues, pasó algo similar, lo que ocurre es que hay dudas, hay episodios muy feos, hay desconfianza, hay gente que se ofrece pero no se sabe muy bien qué está ofreciendo. Funciona bastante mal lo que es la resistencia. No funciona mal del todo, evidentemente, porque al final pues, se consigue, ¿no? Pero lo que hay que decir desde el punto de vista histórico es que la resistencia antinapoleónica tenía mucho que aprender en 1809. No, esto no se resolvió a base ni de alcaldes de Móstoles, ni de imaginarios panaderos que ya estaban muertos y se lanzaron contra un forastero. Y bueno, para el cuadro historicista queda muy bien, para estas leyendas de autosatisfacción pues quizás quedan muy bien, pero no sé. Creo que somos una sociedad adulta y merecemos, como dice un historiador polaco, una historia para adultos, ¿no? Es lo que estoy intentando ofrecer. Bueno, voy a empezar ya, a partir de aquí, a hablar de lo que serían las figuras de la primera resistencia antinapoleónica. Un gran problema que tenemos y que hay que sustituir es el de saber la gente que aparece en los documentos cómo eran, porque no tienen imagen, no tienen cuadros, y hay que hacer la reconstrucción en base pues, a lo que sabemos de los protocolos notariales, sobre vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente son gente que pertenece a la burguesía, bueno, y van pues, a la moda, ¿no? Y aquí tenemos a un señor que es Manuel o Juan Manuel de Tellería. Él ya ha aparecido en un libro que es Vascos contra Napoleón, Juan José Arrese Igor. Ya sacó este libro en actas, una editorial ligada al mundo del carlismo, bueno, en fin, pero que saca unos libros de historia pues, bastante interesantes, ¿no? En este, pues yo creo que hay ciertos errores. Para empezar, mi apellido lo ponía mal. En segundo lugar, me malinterpretaba porque decía que, claro, que no era lo mismo la idea de nación que se tenía antes de la Revolución Francesa que después. Grave error en historia. Así es, porque el concepto de nación que se tiene después de la Revolución Francesa es el que tenemos ahora. El que había antes se había ido forjando, ¿no? Pero quitadas estas pequeñas cuestiones, pues bueno, José Sánchez Arrese-Igor ha hecho una recopilación muy interesante de lo que es eso. En todas las provincias, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y demás, ha mostrado, pues bueno, ha hecho un trabajo serio de investigación en los archivos, efectivamente en el Histórico Nacional, y ha ido sacando a figuras como estas, al menos parcialmente, claro. Yo le he podido dedicar más tiempo a Tellería del que le ha dedicado porque era pues, casi una nota a pie de página en Vascos contra Napoleón. ¿Quién es Juan Manuel de Tellería? Pues es un hombre de aquí, de Guipúzcoa, que se presenta ante la Junta Central de Sevilla, que en ese momento más o menos viene a ser el gobierno provisional patriota, es decir, de la gente que ha decidido, pues, después del 2 de mayo, no plegarse a la nueva dinastía, a la dinastía Bonaparte, representada por José Napoleón I, y pues están formando una administración paralela, están formando un ejército paralelo y están buscando enfrentarse a algo que consideran pues, una invasión y un gobierno ilegítimo. Y ante ella, ante esa Junta de Sevilla, se presenta Juan Manuel de Tellería. Allí lleva sus credenciales selladas y demás. Y vamos a ver quién se las ha sellado y quién lo ha recomendado. Bueno, pues nada más y nada menos que alguien que os sonará de novelas como La sombra del águila, ese gran bromazo que dio a conocer a Pérez Reverte en su momento, y en el cual se hablaba de cómo pues, parte de las tropas españolas de élite habían sido sacadas con engaños de España, se habían llevado las mejores tropas para ayudar a Napoleón en el momento en que todavía éramos aliados, para supuestamente doblegar la situación en Dinamarca y conseguir cerrar el bloqueo sobre Gran Bretaña, ¿no? En ese momento solamente están prácticamente los británicos resistiendo, ¿no? Bueno, pues Juan Manuel de Tellería venía recomendado por el Marqués de la Romana, que es el que está al frente de esas tropas. Lo que se cuenta en La sombra del águila sencillamente es que bueno, una parte de esos soldados se quedan allí, son integrados en las fuerzas francesas y luego se escapan durante un ataque en Rusia. Eso más o menos es cierto. El final del libro es absolutamente una mentira gorda de las grandes, porque esas tropas que cruzan las líneas, muy en la línea de lo que le gusta a Pérez Reverte, que es la España trágica, la España del buen vasallo que no tenía buen señor, etc. Eso también hace mucho daño. La sombra del águila gusta mucho a la gente, pero las páginas finales pues, son absolutamente
desechables desde el punto de vista histórico. Las tropas efectivamente cruzaron, no eran solamente tropas engañadas, sino que había tropas afrancesadas que habían estado de guarnición en Mónaco, por cierto, con el regimiento José I, pero un regimiento de afrancesados, y con todo ese meas, como se dice en euskera, con toda esa mezcolanza de tropas de gente que había sido llevada engañada a Dinamarca, gente que había estado en tropas afrancesadas. Durante la campaña de Rusia, pues cruzan las líneas, efectivamente, como se ve en la novela, y el embajador o el representante español en Rusia, que se supone que es un reino aliado desde 1808, pues convence a Alejandro I para que se forme el regimiento imperial Alejandro. Y a diferencia de lo que se ve en el libro, que regresan años después con una guitarra al hombro y con un botijo y desdentados por el escorbuto, etcétera, etcétera, el regimiento imperial Alejandro se le dan unos magníficos uniformes, se le da una bandera que bendice, por así decir, el propio zar Alejandro. Los embarcan en unos barcos maravillosos, hacen una especie de crucero por el Báltico y regresan a España cuando ya está casi terminada la guerra y no tienen ni siquiera que entrar bajo el fuego. Esa es la realidad. En fin. Pues bueno, con respecto a Tellería, lo que ocurre es que la romana sí que efectivamente consigue escaparse en barcos británicos cuando se entera de lo que ha ocurrido en Madrid en 1808. Traición, efectivamente, nos vamos, los británicos les ayudan, los desembarcan en la zona entre Galicia y Asturias, como se ve en el cuadro, otro cuadro historicista, muy enfático, pero este más realista que el de Álvarez Dumont, con respecto a Manuel Malasaña, y bueno, pues empieza a organizar la resistencia, el Marqués de la Romana, uno de los principales militares españoles de la época y que además dirigía tropas de marca, de primer orden, de élite. Por eso se las había llevado a Dinamarca, bajo ese engaño todavía somos aliados. De hecho, bueno, no sé si estuvisteis en la conferencia del año pasado, la romana es también quien incita y alienta la creación de una red de espionaje a favor, evidentemente, de las tropas aliadas aquí en Donosti, a través de Joaquín Gregorio Goico, comerciante de Donostierra, hermano del capitán de la Mercedes, de la famosa Mercedes, y además se lo dice en la carta que está conservada en el Museo de San Telmo, en el archivo del Museo de San Telmo, en el que basaba yo mi conferencia del año pasado. Le dice, por la memoria de su hermano, el capitán de la Mercedes, que murió como un héroe, usted no cruce las líneas, como en el caso de Tellería, por ejemplo, y de los que vamos a ver luego, quédese allí y organice, bajo cobertura, vamos a decir, hágase pasar por quien se tenga que hacer pasar, por alguien que ha aceptado el dominio de los franceses, e informe al gobierno patriota, a las juntas de defensa, a quien vaya a representar el gobierno que está luchando contra la invasión napoleónica, pásele todo tipo de datos sobre munición, armamento, bagajes, etcétera, etcétera, regimientos que salen de España con la frontera de Beoria, regimientos que entran, etcétera. Todo esto lo hace la romana y aparte de eso recomienda, dentro de ese programa de organizar la resistencia, recomienda Tellería. Le da unas credenciales, digamos, para que se presente ante los focos de resistencia que se están organizando, ante un gobierno paralelo, y diga que él va a ser el que se va a encargar de organizar esa resistencia, por lo menos en este cuadrante, ¿no? Todo esto va a manos de un general, Francisco Bernardo de Quirós, y Francisco Bernardo de Quirós es el que tiene que hacer, digamos, de puente entre el Marqués de la Romana y esas autoridades patriotas españolas que van a organizar la resistencia y necesitan a un coordinador, a un representante en este cuadrante norte. Bien, ¿qué le ocurre? Ya vamos viendo que son unos personajes que tienen unas dimensiones pues, menos populacheras y menos impostadas en el terreno heroico que estos alcaldes de Móstoles y estas modistas que no se sabe si las han matado o si el padre estaba muerto o vivo, en fin, son personajes que aparecen en los documentos del Archivo Histórico Nacional perfectamente reflejados, ¿no? Tellería empieza a tener problemas con el gobierno patriota, con el gobierno provisional. Considera que sus credenciales no son válidas. Él se presenta diciendo que bueno, viene de parte de lo que son las autoridades de la resistencia en la provincia de Guipúzcoa, que viene recomendado por este general de Quirós y detrás de ese otro general, un general del prestigio de la Romana, que acaba de hacer una auténtica hazaña volviendo desde Dinamarca para unirse a la resistencia y trayendo la flor y nata del ejército español. Y bueno, pues la Junta en Sevilla le dice que esas credenciales no son válidas. Empiezan a sospechar de él y empiezan a decir que el capitán Francisco de Zuaznaga, que tampoco tenemos ni idea de cómo era, he puesto ahí la imagen de José María Bueno, que es un uniformólogo, bueno, fue un uniformólogo excelente, hizo muchos libros sobre uniformología de distintas épocas,
y lo hizo también de la guerra napoleónica, de las guerras napoleónicas, y bueno, el que está representado hoy es un oficial de cazadores español de la época. Bien podría ser el capitán Zuaznavar, que era también un guipuzcoano, ¿no? Se empieza a sospechar que Tellería ha cruzado las líneas, se ha arriesgado, ha ido allí con unas credenciales, viene avalado por un general como la Romana, y sin embargo, la Junta de Sevilla, que se supone que en ese momento sería el gobierno provisional que está luchando contra Napoleón, rechaza las credenciales. Del 4 de junio, que es cuando le recomienda la Romana, hasta el 29 de diciembre de 1809, está pasando por un auténtico infierno burocrático para ver si bueno, pues puede hacer algo y organizar no solamente las guerrillas guipuzcoanas, que son partidas que no se distinguen mucho de bandoleros a veces o de oportunistas, militarmente tienen poco valor en contra de lo que se ha caído. Esta imagen que veíamos antes de asaltos, emboscadas, de curas con la cruz en alto, como si fuera aquello, en fin, no se sabe qué bien, ¿no? Si las cruzadas o qué. Es un representante civil de la provincia, parece que viene avalado por un militar de prestigio como la Romana, y aún así todo pues se duda de él y se duda de que pueda organizar ya no solamente en Guipúzcoa, sino en Álava, en Vizcaya y en La Rioja, todas las partidas que andan dispersas por ahí, cada una de su padre y de su madre, y haciendo no se sabe bien qué, ¿no? Como se ve, evidentemente, por esta documentación del Archivo Histórico Nacional, pues en 1809, todavía un año después de que haya sido el estallido del 2 de mayo de 1808, la cosa está bastante mal, Todo esto firmado, sellado, con nombres y apellidos de gente bien conocida. Aquí no hay lugar a dudas, aquí no hay rumorología de estaba vivo el padre, mató a un coracero, se unieron a David y Velarde, había un alcalde en Móstoles, había dos, nada de eso. Bueno, finalmente, pues lo que ocurre es que Cornell, que es este señor que tenemos aquí, el que está al cargo de estos asuntos en la Junta de Sevilla, dice que lo único que ha recibido, eso es lo que dice él, por lo menos, es la palabra de él contra la palabra de Tellería. Lo único que ha recibido en realidad ha sido unas instrucciones imprecisas por parte de Joaquín Blake, que es este militar que tenemos aquí, de ascendencia irlandesa, como indica su nombre, y que eso no es válido, que eso, ¿cómo vamos a confiar a este tal Tellería esto, no? Hay incluso un toque de clasismo en lo que responde Cornell con respecto a Tellería, ¿no? Dice, no es una persona de confianza, no es una persona que tenga un ascendiente social en Guipúzcoa, ni muchísimo menos, me he informado yo. Aquí el que tiene realmente ese ascendiente y el que tiene los conocimientos es Zuaznavar. Bien cierto es que Tellería dice, yo me ofrezco en calidad de soldado raso si hace falta, no se preocupen por mí, y reconozco que no tengo los conocimientos militares que puede tener, por ejemplo, el capitán Zuaznavar, pero aún así todo, pues bueno, la actitud por parte de Cornell, que es el que representa a esa Junta de Sevilla, a ese gobierno provisional patriota, pues es bastante, vamos a deshacernos de este hombre como sea. Incluso llega a decir que había tenido convivencia con el ocupante entre 1808 y 1809, que había facilitado forraje a la caballería francesa. Esto me traía a la memoria ahora mismo pues, lo que dijo el presidente de esta asociación, José María Leclerc, ayer en la conferencia que tuvimos en el Museo San Telmo, que ahora amablemente el museo pues, cedió el espacio para que se pudiese hacer allí la conferencia, una parte de la conferencia, que me había pedido a ver si era posible como presidente de la asociación, gestionar, de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo, gestionar allí que se hiciese esa conferencia, ¿no? Y comentaba una cosa pues, que viene muy a colación de esto del forraje para la caballería facilitado por Tellería, y es que a ver cómo te negabas a dar forraje a los franceses y luego a dar lo que hiciera falta a las tropas de guerrilla que andaban por ahí sueltas de la mano de Dios y que también venían con el mosquete por delante y apuntando a tu cabeza para decir, bueno, me lo llevo, ¿verdad? Sin problema, ya sabes, puedes elegir entre el tiro en la cabeza y que te consideremos traidor y te pongamos el cartel después de colgarte en un árbol o me das esto. Muy difícil resistir, lo que se dice, esa famosa frase de la película del Padrino, ¿no? Una oferta que no se podía rechazar ni por parte de los franceses ni por parte de las guerrillas desorganizadas, que precisamente el objetivo era organizarlas con gente como Tellería, ¿no? Bueno, la respuesta es esa. La primera resistencia de estos vascos pues, es recibida no precisamente con cohetes y tambores, sino de una manera pues, bastante, en fin, precaria. Pasemos al siguiente personaje, que es este señor que tenemos aquí con una maleta y con un bonito redingote de tres esclavinas. Otro algo lápido que reconstruir. Es un señor de apellido Albisu, que es de Zumárraga, y también aparece en la documentación
el Archivo Histórico Nacional. Él se infiltra a través de las líneas francesas, está en territorio ocupado evidentemente, que es Guipúzcoa, y es un recurso de primer orden, en lo que es en la guerra en ese momento, porque es armero. De que vaya vestido, pues evidentemente, como un señor burgués, ¿no?, de la época, con su ropa de viaje, con sus botas de dar a vueltas, su redingote, etc. Y con una maleta que va a traer muchos problemas. Él hace una cosa pues, que en principio no estaba exactamente obligado, pero casi. El señor que está en el centro es una reconstrucción de José María Soroga, un señor que tiene todavía calle en San Sebastián y no sé, a partir de que vayamos conociendo lo mejor, igual un día se va y se quita la placa, porque era el jefe de los afrancesados. Era pues como en la época de la ocupación nazi, el Gauleiter, que normalmente era peor todavía que las SS, el Gauleiter, ¿no? Era el que dirigía civilmente la ocupación. Es un hombre que aparece en la documentación con una dureza impresionante con respecto a las órdenes que le daban los franceses. Él las hacía todavía más exigentes, amenazaba con mandar tropas, patrullas, etcétera, etcétera, para las requisas. Vuelvo a lo que decía ayer José María Leclerc con respecto a este tema de esa oferta que no se podía rechazar, ¿no? Bueno, pues José María Soroga fue culpable en gran medida de todo esto. Sacamos en 2015 un libro que es el Waterloo de los Pirineos, y ahí contaba yo, en base también en gran medida a la documentación del archivo del Museo de San Telmo, pues las hazañas de José María Soroga. Yo lo he definido alguna vez como un taller de bolsillo, es decir, como alguien que sobrevivió a todo, a la revolución, a las guerras napoleónicas, a la restauración absolutista, etc., ¿no? Consigue liberarse incluso en 1813, cuando vienen las fuerzas patriotas dirigidas por el general Mendizábal, del que luego hablaré, de las represalias. Se le expulsa de las juntas generales que se forman, se le dice que no quiere saber nada de sus excusas y que desaparezca. Y luego al año siguiente resulta que aparece dentro de lo que es la estructura de poder del absolutismo restaurado de San Sebastián, aparece como el jefe de todo el asunto otra vez. Era el jefe durante la ocupación napoleónica, el breve interregno parlamentario lo deja apartado sin tomar represalias sobre él, y luego cuando se restaura el absolutismo fernandino, pues aparece como el jefe de todo esto, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo he puesto como ejemplo a él y a una reconstrucción que se ve un poco mal porque sale de cuadro, pero ese que tenéis ahí es, o podría ser, el capitán Pedro Manuel Duarte Mendía, que fue el que reconstruyó todo esto a partir de 1813 y reclamaba llevar el uniforme de ingenieros, porque era parte de arquitecto, oficial de línea, etcétera, etcétera, pues también era ingeniero, ¿no? Y lo reclamó en un momento dado. Su biografía también está publicada, en este caso por la Diputación, se sacó esa investigación. Bueno, ¿qué ocurre? Es un caso curioso el de Pedro Manuel Duarte Mendía. Yo ya lo he comentado varias veces. Los oficiales de línea, como era su caso, si estaban en territorio ocupado, los oficiales de tierra y de mar tenían que salir y cruzar las líneas. Si no, se les consideraba lo que es el señor del centro, afrancesados y colaboracionistas. En el caso de los armeros, no están sujetos a disciplina militar, como era el caso de este armero de Zumarraga, que es Albisu. Pero claro, con todo valor y con toda buena voluntad, él se escapa. ¿Por qué era importante un armero? Pues sencillamente porque las armas necesitaban ser reparadas constantemente, y tener maestros armeros pues era una baza importante. Así que en lugar de quedarse ahí para que los franceses lo metan por las buenas o las malas a arreglar sus armas, él cruza las líneas por la zona de Aragón, con lo cual, bueno, pues se estaba poniendo del lado de la resistencia, ¿no? Francisco Albisu, que se llama, o de Albisu, aparece de las dos maneras en la documentación, como Francisco Albisu o de Albisu. Vive efectivamente una odisea para huir de la zona ocupada. Además, él lo dice, se va porque había agentes del enemigo, es decir, los Soroa de turno y sus acólitos, que le estaban persiguiendo porque él se había manifestado abiertamente contra la pérfida conducta, así lo dice en la documentación, de los colaboracionistas, los afrancesados. El problema es que tiene el mismo problema que Tellería, y es que la Junta de Defensa de Sevilla, esa Junta Central de Sevilla, pues es confiable, y vuelve a sufrir, pues, desde el mes de agosto del año 1809, pues toda una serie de dificultades frente a esa institución que se supone que estaba organizando la resistencia, y a la que él se ha ofrecido, pues, diciendo, oiga, que soy un armero, y en vez de quedarme en Guipúzcoa a esperar que maduren los acontecimientos, pues he cruzado las líneas
a riesgo de mi vida incluso, ¿no? Porque si descubren que un armero está huyendo de zona ocupada y está pasando las líneas hacia donde está la resistencia contra Napoleón organizándose, pues ustedes dirán, ¿no? Él irá de instancia en instancia, en Sevilla, a lo largo de todo lo que queda del año 1809, y allí pues el gobierno provisional pues, no sabe qué hacer con él, ¿no? Como en el caso de Tellería, que se mete de por medio este señor Cornell a decir que no es una persona adecuada, etcétera, etcétera, ya veis que no es un caso aislado el de Tellería. En el caso de Francisco Albisu o de Albisu se vuelve a repetir. Aquí el que se mete es un auditor del ejército que se está formando, el ejército paralelo, que va a luchar contra el ejército afrancesado de José I y contra las tropas de ocupación napoleónica. Es Pedro de Lola. Otra vez he recurrido aquí a José María Bueno, y bueno, pues no sé exactamente Pedro de Lola, no sabemos qué cara tenía, como sabemos tampoco si esa era la cara o si ese era exactamente el redingote o el sombrero. Muy probablemente tenía una ropa parecida a la que veis en la acuarela, Francisco de Albisu, pero desde luego lo que representa ahí José María Bueno es el uniforme de un auditor del ejército. Bueno, pues este señor Pedro de Lola se mete de por medio, va donde la Junta Central de Sevilla y empieza a decir que él sospecha de quién es este armero Zumarragarra, Francisco Albisu, ¿no? Lo he puesto en términos matemáticos sencillos. Para Pedro de Lola, se queda la maleta, armero Zumarragarra, más dentro de la maleta catalejo, más un dibujo de un barco, igual afrancesado. Queda claro, ¿no? Es una explicación sintética. Eso es lo que viene a decir a la Junta de Sevilla. Dice, esta es la ecuación, señores, es muy sencilla. Este señor tenía dentro de la maleta que llevaba, de los equipajes que llevaba cuando cruzó las líneas en la zona de Aragón, un catalejo, sospechoso, y un dibujo de un barco, más sospechoso todavía. Este seguro que es un agente doble, así se lo dice. Y ahí el pobre armero, que se ha jugado la vida, o eso parece, de Zumárraga, huyendo desde Zumárraga, desde la Zumárraga ocupada, pues queda bajo sospecha porque así opina el auditor Pedro de Lola. Y en la Junta de Sevilla, pues se lo toman con bastante distancia, ¿no? De una manera muy burocrática también. Parece mentira que en una situación de emergencia, que es una invasión como la napoleónica, pues se tomasen las cosas con esa calma, más teniendo en cuenta que iban a avanzar sobre Andalucía las tropas de ocupación francesas y iban a tomar Sevilla y al final iban a arrinconar a esas autoridades en Cádiz, ¿no? En otros sitios se está haciendo cosas más proactivas, como por ejemplo en el norte, ya llegaremos a esa cuestión, ¿no? Bueno, el caso es que Albisu, lo mismo que Tellería, pues viene muy recomendado. Viene recomendado nada más y nada menos que por Francisco de Palafox, que a pesar de ser el hermano del Palafox importante, que es el general que ya ha defendido o está defendiendo en ese momento Zaragoza de dos asedios de los franceses, uno con éxito y el otro no con tanto éxito, pero bastante glorioso, pues a pesar de que Francisco de Palafox habla por él, en la Junta de Sevilla consideran que lo de Pedro de Lola, lo que ha dicho Pedro de Lola, es a simpleza, en cierto modo, ¿no? Pero claro, son tiempos de guerra, de emergencia. Dice, a mí esto del catalejo dentro de la maleta y el dibujo del barco, eso ya me parece, pues no sé, vamos a prescindir de un armero por estas cuestiones. Pues así de absurdo puede ser el tema de cómo se está organizando la resistencia, cómo están llegando activos importantes, como puede ser un armero que encima está huyendo de la zona ocupada, y sin embargo, pues se andan con estas chiquillerías, vamos a decir así, ¿no? Y encima habiendo nombres de por medio importantes como la Romana, nombres importantes como el hermano de Palafox, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que nada, los detienen en la zona de Aragón. No se ve bien también porque se come un poco la pantalla, la imagen. Ahí se ve uno de los cuerpos irregulares, más o menos irregulares, de tropas aragonesas que se habían formado y que eran la vanguardia, digamos, que estaba actuando en Aragón, permitiendo que se desarrollasen los sitios y demás. Son estos los que detienen al grupo de Albisu porque venía con más gente, no venía él solo, ¿no? Hay otro aspecto también que hay que mencionar y es que llevaba en la maleta 1.200 reales, que era una cantidad importante, una caja de plata, relojes, ropa, etcétera, etcétera, y todo eso se lo queda al auditor del ejército Pedro de Lola. Y lo que reclama sobre todo Albisu, aparte de que le crean en su sinceridad de que cruzó las líneas para unirse a la resistencia, es que el tal Pedro de Lola, para empezar, deje de hablar mal de él y le devuelva los 1.200 reales porque no tiene otros recursos para sobrevivir, todavía no le han dado un destino ni una paga.
allí en la zona liberada, vamos a decir, y este hombre encima, aparte de estar hablando mal de él y bueno, y dando una idea equivocada quizás de sus intenciones, pues se ha quedado con todo su dinero, con todos sus recursos, la caja de plata, el dinero, la ropa, etcétera, y se está quejando constantemente, ¿no? Bueno, véase cómo está funcionando la organización de la resistencia, qué cosas están pasando, ¿no? Todo esto es la contraimagen de ese heroísmo de matar en las calles de Madrid a navajazos a un coracero. Bueno, pues ahí se queda el pobre Francisco Albizu, en fama de afrancesado, y nada, bueno, pues se queda en el limbo, por así decirlo, ¿no? Fijaos qué activo más importante, un armero, que encima ha hecho el esfuerzo de cruzar las líneas y demás, pues nada, por obra y gracia de un señor que parece que tiene una cara bastante dura, como es el caso de Pedro de Lola, vamos a pensar mal, vamos a deducir en base al documento, ¿no? ¿A santo de qué se queda con el dinero? ¿A santo de qué se queda con el reloj? ¿A santo de qué se queda con la ropa de Albizu? Era tan sencillo como tenerlo bajo vigilancia, si hubiese descubierto pronto, ¿no? Si realmente era un afrancesado o no era un afrancesado. Pues son cosas bastante miserables, ¿no? Todas ellas, independientemente de que sea un indicio, que sea una certeza lo que hay, pero todo lo que hay en torno a esta historia pues es un punto muy poco heroico y de cierto tono miserable, ¿no? Bueno, el caso es que finalmente la Junta Suprema de Sevilla pues no toma una decisión drástica, toma una decisión de esas que se llama salomónicas, ¿no? Dice, bueno, ni termino de creerme lo que me está diciendo el auditor Pedro de Lola, ni me termino de creer la sinceridad de este armero Zumarraga, ¿no? Así que no lo acaba empleando como armero. Se ha perdido un gran activo, un técnico especializado en reparación de armamento, pues por todas estas cuestiones. Ya veis que a un año vista de la insurrección pues, y del comienzo de la organización de realmente un ejército y una administración paralela que está luchando contra la invasión napoleónica, pues se están haciendo cosas pues, que son bastante cuestionables, ¿no? No tienen nada que ver pues, con esos heroísmos exacerbados. Aquí lo que nos muestra la documentación en sí es eso, ¿no? Que todo esto fue un proceso largo, duro, etcétera, y bueno, que la historia se escribe realmente así, a golpe de este tipo de documentación. Llegamos al tercer y último caso, y este es el de un grupo de marineros que son los que dan título a la conferencia, que tanto intrigaba a nuestro presidente José María Leclerc, ¿no? De la Royal Navy a las mazmorras de la mota. Así fue. Esto también ocurre en 1809, todo este grupo de documentación del Archivo Histórico Nacional es del año 1809, ¿no? Bueno, de los marinos vascos, o vizcaínos, que así se llamaban todos los vascos, sí que tenemos algún grabado. Ahí veis, sin embargo, está conmigo, bueno, pues es una estampita de hacia el año 1800 de cómo eran las trazas de un marino vasco de aquella época, ¿no? Ya veis que la moda en sí no se ha diferenciado todavía, ¿no? Esto, por ejemplo, si habéis visto películas de estas de la Marina Británica, pues el aspecto que tiene es muy parecido al de los que salen en películas como Master and Commander, ¿no? La chistera embreada, los pantalones anchos, etcétera. Alguna diferencia pequeña, quizás como la faja roja, pero bueno, en conjunto ya ves cómo podría ser un marino vasco de aquella época. Marino, digamos, que ahora veremos a medida que vayamos desarrollando el caso de ellos, que son varios los que están implicados en el caso. Tenemos que hablar también de pescadores. El pescador tampoco es el pescador típico que estamos acostumbrados, el arranchale con la lequillarra, la boina, etc. Eso es algo que empezará a aparecer a partir de 1850, incluso de 1880. Hay fotografías, ya de la época de la fotografía, que me comentaba el bibliotecario Don Darribi, antes de jubilarse e irse feliz por ahí, que, bueno, que había dentro de lo que era la colección de fotografías de Don Darribi la foto muy curiosa y muy llamativa de cómo era un marinero vasco, perdón, el marinero ya lo estáis viendo, un pescador vasco de hacia 1850-1860, y bueno, luego veremos una imagen reconstruida precisamente en base a esos indicios documentales, ¿no? Aquí el caso es que es gente que es detenida por una patrulla francesa al uso como podría ser esta, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Pues esta gente está actuando, este grupo que acaba aquí en las mazmorras de la mota, efectivamente, está actuando como fuerza de desembarco y de apoyo a una fragata británica, que está actuando en la zona.
Bueno, ahí tenéis. Según las fotografías, por ejemplo, pues lo que se veía el característico gorro rojo que utilizaban los marineros del Atlántico. Este es un prototipo en realidad, porque dentro de la documentación se habla de gente que son pescadores de la zona de Lekeitio, Ea, Ondarroa, Getaria, etc., ¿no? Y bueno, pues lo que se ve en la foto esta que os mencionaba del archivo de Hondarribia, pues eso, es que llevaban el gorro rojo, el aro, en la oreja izquierda era si habías cruzado el Cabo de Hornos, si lo llevabas en la derecha es que habías cruzado el otro cabo, el de Buena Esperanza, de África. Bueno, lo digo, es un prototipo reconstruido en base a estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo podían ser más o menos? Llevaban pantalones hechos con lona, embreada muchas veces, como pantalón de trabajo. Luego el calzado solían ser zuecos, los famosos escalaproyes. En la foto esta, por ejemplo, se ve al marino con los escalaproyes puestos, es decir, son una especie de polainas impermeabilizadas que llegaban hasta la rodilla y se unían con unos ganchos al zueco. En vez de las botas de goma o alpargatas o incluso ir descalzos, pues para el mal tiempo el pescador vasco de aquella época utilizaba esto, los zuecos y los escalaproyes. Y el resto, pues más o menos, viene a coincidir con la ropa habitual en los marinos del arco atlántico europeo, ¿no? Así podría ser el aspecto de estos que son capturados por una patrulla francesa porque estaban haciendo cosas que, bueno, que a los designios imperiales de Napoleón no gustaban nada, ¿no? No se acoplaban bien a aquello. Los traen al castillo de la Mota, los meten en las mazmorras y allí pues tienen que empezar a cantar, tienen que empezar a declarar, ¿no? Uno de ellos, muy interesante, es Bernardo de Aminagalde. Bien podía tener este aspecto, bien podía no tenerlo. Parece ser que no había cruzado el Cabo de Hornos, pero bueno, todos más o menos encajan en esta imagen que lo reúne al marino experimentado, al pescador, etc., ¿no? Y empieza a decir, pues, quiénes eran, ¿no? Dice, pues no conozco los nombres de todos los que estaban conmigo. Dice, hay unos que vienen de Ea, en Vizcaya, no sé cuáles son sus nombres. Hay otros que sé solamente los nombres, que son Sebastián y Manuel, que son de Lekeitio. Bueno, pues toda esta tropa había sido reclutada, son interrogados por el señor que ha quedado detenido ahí, que es Francisco de Amorós. Él viene a San Sebastián, viene a la Mota, es la mano derecha, esto también lo cuenta Sánchez Arresilgón en el libro Vascos contra Napoleón. Aparece ahí también bien descrito Amorós, lo describe con certeza como la mano derecha de José I en esta zona. Personaje, bueno, en el artículo, si lo leéis, os digo que podéis, quien tenga suerte de llevarse los dos primeros, ya no me quedan muchos, y el resto, pues el título lo podéis sacar de Dialnet y podéis bajar el PDF tranquilamente. Y bueno, pues es un tipo bastante curioso. Él creía realmente en el cambio de dinastía con los Bonaparte, no era un oportunista, era un pedagogo avanzado. Bueno, el caso es que dice que se les interrogue en el castillo de la Mota a fondo para saber qué es lo que está ocurriendo ahí, y lo que sale de ahí es que una fragata británica que está patrullando la zona de la costa pues se ha presentado, han desembarcado con lanchas y han empezado a reclutar gente, entre ellos, entre otros pues Bernardo de Aminagalde, por ejemplo. Es una fuerza formidable. La descripción de la fragata, de esa fragata en concreto, es 900 toneladas. Se ve que son marinos expertos y pescadores expertos porque saben describirla muy bien. Lleva 400 hombres a bordo, es decir, que es una fragata bastante grande. De ellos 120 son infantería de marina. Creo que mañana podréis ver alguno en la reconstrucción. Este es el uniforme de la infantería de marina. Y dispone de 48 piezas de artillería, entre ellas bastante medidas de 18 libras. Que habréis visto también en las películas como las demás de Commander, ¿no? Así que bueno, Amorós se lleva un susto grande cuando ve que están reclutando marinos y pescadores vascos en la zona de Lekeitio, de Ea, en Ondarroa, etcétera, etcétera, y que los están utilizando pues también como fuerza de desembarco, como se ve aquí en esta magnífica lámina de un ilustrador británico ya con una larga trayectoria. Claro, aquí podríamos pensar que bueno, estos ya encajan más con el modelo de los alcaldes de Móstoles, los guerrilleros y demás, y es gente muy entusiasta, pues como se ve en la ilustración esta, ¿no? del ilustrador británico, que se va a la infantería de marina y los marinos y a los oficiales descendiendo a tierra para hacer lo que hace este grupo de esta fragata, que no se sabe su nombre, podría ser la Garetusa, que aparece en otros documentos, pero ya de la que hablaba el año pasado.
pero no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es eso, que ellos declaran aquí en la mota eso, 900 toneladas de desplazamiento tiene el barco, 400 hombres de tripulación, de ellos 120 de infantería de marina, 48 piezas aproximadamente de artillería, con calibres de 18 libras, que era un calibre respetable. ¿Eran unos entusiastas? Pues la verdad es que no, porque por ejemplo Bernardo de Linagalde, el primero que declara, es de Letaria este chico, lo que pasa es que vivía pues, por la zona de Lekeitio y demás, y dice que el alcalde de Lekeitio, otro alcalde como el alcalde de Móstoles, le hacía vejaciones, vejaciones que le hacía el alcalde de Lekeitio cuando le preguntan ¿por qué se enroló con los británicos? Y dice, pues porque me hacía vejaciones el alcalde de Lekeitio porque había dejado una chica embarazada. Los motivos para enrolarse son un poco, pues, poco heroicos, vamos a decir, ¿no? Y bueno, además es que se recluta, el principal jefe de los que recluta, según las declaraciones de todos estos, es Ignacio de Ibarrarán, que se ha puesto buen recaudo. Cuando ha aparecido la patrulla francesa, han escapado por la ría donde estaban, les persiguen a tiros, se van por el monte, en fin, todo es muy, muy novelesco, ¿no? Caen estos pobres, pues que no eran precisamente entusiastas, ¿no? Que estaban huyendo, pues eso, he dejado a una chica embarazada, pues me meto al barco y adiós, ahí se queda el alcalde, la chica, el niño y lo que venga, ¿no? El caso es que el que es verdaderamente el entusiasta de este tema es un descastado social, que es Ignacio de Ibarrarán, todos hablan de él, dicen, y todos coinciden en decir lo mismo, era hijo del cura de Ea. En el año 1646 hay una ordenanza de la provincia de Guipúzcoa que prohíbe que los que son hijos de cura, que son hijos ilegítimos, tengan cargos públicos. Hay casos curiosos también, porque por ejemplo la segunda mujer del almirante Gaztañeta, me voy al siglo XVII y XVIII, María Jacinta de Urquinso, que la tenéis reconstruida más o menos también a partir de la documentación, le sobrevivirá y será la heredera de su inmensa fortuna, pues él no tuvo ningún empacho en casarse con ella a pesar de que era hija de cura también. Pero bueno, en cualquier caso los hijos e hijas de cura solían ser descastados, salvo excepciones como esta, ¿no? Que Borja de Linagalde, por cierto, dice, bueno, en el cuadro, que no se aprecia muy bien también por la extensión de la pantalla, que es el que está en Arretacoa, en el Museo de Mutrico, de la villa natal de Gaztañeta, dice, pues se hizo retratar por aquel artista flamenco con una cara como diciendo, aquí estoy yo y a mí qué me importa, ¿no? Ya se ha casado por segunda vez con una chica más joven que él y además que es hija de cura. Pero bueno, volviendo a nuestro amigo Ignacio de Ibarrarán, resulta que es hijo del cura de Ea, tiene un gran ascendiente, como comentan los prisioneros aquí de la mota, dice, incluso comía con los oficiales británicos. Ahí es nada, porque ya veis los oficiales británicos cómo las gastaban. Es dueño de una lancha que lleva montado un obús, pone esa lancha, sería más o menos una cosa así, imaginaos, casi un falucho, que lleva en la proa montado pues, un cañón y lo pone al servicio de los británicos. Ya veis que quien se une decididamente a la resistencia es realmente un descastado. Es alguien que tiene... Eso ocurre mucho en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Que la gente que más está fuera del sistema es la que con más fuerza en estas situaciones de emergencia abraza el cambio, por así decirlo, ¿no? Bueno, este es el entusiasta. Ya voy llegando al final. Aquí tenemos a Gabriel de Mendizábal e Iraeta, general Vergarrara, general de carrera. Él es el que va a ser uno de los protagonistas de ese cambio. A medida que la ocupación se vuelve más fuerte, más inaguantable, más insoportable, incluso se unen mujeres. Aparece en la documentación relacionada con los batallones guipuzcoanos, de los que ahora hablaré, que son parte de las tropas de Mendizábal, que las propias mujeres se van de los caseríos, abandonan los caseríos y se van con sus hombres, hermanos, padres, etc., porque prefieren arrostrar el destino del camp follower, como las llamaban los británicos, de mujeres que siguen al ejército, a quedarse en el caserío y a soportar pues, las ofertas que no se podían rechazar, ¿no? Que ya podéis imaginar pues, a dónde podían llegar, ¿no? En el caso de las mujeres. Bueno, suena esa hora. A partir de 1809, 1810, 1812 es cuando los militares de carrera que han resistido van a empezar a organizar una resistencia firme, por así decir, y van a empezar a encuadrar a todos estos dispersos, esta gente que lo mismo se quedan en Lekeitio a dejar una chica embarazada que se enrolan en una fragata de 48 o 50 cañones británicas pues, para dar guerra a los franceses, ¿no?
asaltar las villas, asaltar los arsenales de las villas costeras dominadas por los franceses, como podía ser, por ejemplo, Deva, Orio, Motrico, etcétera, donde destruyen las piezas de artillería para que no se lleven a los franceses y donde echan, ellos lo cuentan así, los que están en la mota, balas de cañón, mosquete, etcétera, etcétera, pólvora, pues para que no les sirvan, ¿no? Pero todo eso lo hacen, pues ya ves cómo, ¿no? Con Gabriel de Mendizábal y Gaeta pues empiezan a organizar ejércitos, auténticos ejércitos, que es lo que pretendía Tellería, por ejemplo, ese Tellería que es rechazado por la Junta de Sevilla, ¿no? Gabriel de Mendizábal, bueno, pues aquí estamos en un proyecto de la familia y en que suscribe para reconstruir su historia y divulgarla y demás, y para eso se han hecho parte estas láminas que estáis viendo aquí. Es un general que de Dunkerque habéis oído hablar mucho, ¿no? Por ejemplo, pero no habéis oído hablar del Dunkerque de las guerras napoleónicas, cuando el ejército, que es lo que representa una de las láminas, el ejército británico tiene que salir por vivo en La Coruña. Gabriel de Mendizábal y Gaeta, con las tropas que han sobrevivido a los primeros momentos de la resistencia, está cubriendo la retirada del ejército británico, que es el único que le queda a Gran Bretaña y que tiene que salir por La Coruña para reorganizarse y volver. Bueno, pues Mendizábal y Gaeta está ahí con esto, ¿no? Luego, posteriormente, sigue resistiendo a lo largo del año 1809, 1810. A finales del año 1809, en Alba de Tormes, en la primera batalla de Alba de Tormes, consigue una gran victoria moral. Forma cuadros de infantería, como los que estáis viendo en la ilustración, Primera rodilla en tierra, bayonetas caladas, segunda rodilla preparándose para disparar sobre las tropas de élite francesas, como por ejemplo los húsares grises, del tercero de húsares. Se llevan la gran sorpresa a estas tropas que vienen de grandes batallas como Austerlitz, Eylau, etcétera, etcétera, y de repente se encuentran con un ejército que ellos creen que es un ejército de desarrapados que frena 3 cargas de caballería en Alba de Tormes. La batalla no se gana, de hecho aparece en el arco de triunfo de París, pero la victoria moral es total. Los franceses ya no pueden seguir creyendo que se están enfrentando a 4 desgraciados, pues que eso, que los mismos se embarcan en una fragata que por haber dejado embarazada a una chica que se queda mano sobre mano en el Lequeitio. Posteriormente, en Gébora pues, sufrirá una derrota, cae Badajoz, pero posteriormente, después de la batalla de la Albuera, a partir de 1811, se dedica a organizar en todo el norte, desde la frontera entre Santander, entre Cantabria y Asturias, hasta la frontera de Aragón, se dedica a reorganizar todas las tropas que hay dispersas en el séptimo ejército. Un ejército que se dedica a controlar toda esa zona y no será derrotado en ningún momento entre 1811 y 1813. Y no solo eso, y ya con esto termino, sino que durante un momento crítico en el avance de las tropas aliadas, después de la victoria de los arapiles en Salamanca, sufre Wellington, él y su desmesurado ego sufren un fiasco tremendo en octubre de 1812 en Burgos. Era la clave para seguir avanzando hacia la frontera y hacer lo que se hizo en 1813. Hubiera querido hacerlo Wellington, pero mordió un hueso. Y se tiene que retirar. Es lo que representan estas imágenes que vemos ahí, el asedio a Burgos, la retirada y las tropas formadas, bien encuadradas, entrenadas, uniformadas, etcétera, etcétera, como los batallones de Jáuregui, por ejemplo, los batallones guipuzcoanos, que tienes un ejemplar de ellos, son las tropas de ese séptimo ejército dirigido por Gabriel de Mendizábal y Gaeta, este general de Vergara, las que consiguen evitar que acabe en un auténtico desastre para el ejército aliado la retirada. Ahí ya ha empezado, a partir de 1810, 1811, 1812 y en adelante, una resistencia verdaderamente seria, que es la que podemos documentar a través del Archivo Histórico Nacional y a través de otros archivos, y que pues, está por un lado la leyenda, la semileyenda que hemos visto al principio de la conferencia, y por otro lado está esta realidad, que es lo que realmente pasó. Es así como se organiza la verdadera resistencia contra Napoleón. Y ya está, acabo y quedo a disposición vuestra para preguntas o para lo que sea, y ya me diréis. Las tropas guipuzcoanas a las que has aludido, ¿lucharon en todo el frente norte o se remitieron solo a la zona guipuzcoana? En general no salían de la zona guipuzcoana, pero sí que es verdad, eso por ejemplo puedes consultarlo en otro, que está también digitalizado, en otro
número del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, que escribí hace años, que es De simple guerrilla, ejército de las garras napoleónicas. Pues, por ejemplo, hay casos en los cuales se les manda, por órdenes de los oficiales superiores, Mendizábal y Iraeta es guipuzcoano. Claro, la cuestión del fuero decía que solamente tenían que prestar servicio dentro de su provincia. Él está en Potes, en realidad, que es Asturias, bueno, está entre Cantabria y Asturias. Dirigiendo todo este ejército, se desplaza incluso a la zona del Duero, etc. Él no tiene ningún empacho, es un oficial de carrera, ¿no? Y con él oficiales también, gente que se ha presentado al servicio, como estos Tellería, como estos Albisu, etc. Gente pues, que son militares de carrera también, cadetes o tenientes y demás, que se integran en su ejército, independientemente de si son guipuzcoanos, vizcaínos o alaveses, están dirigiendo tropas. Hay gente que pasa, pues yo qué sé, pues, por los usuarios de Cantabria y luego resulta que son remitidos como oficiales a los voluntarios guipuzcoanos o a los voluntarios vizcaínos, ¿no? En ese aspecto es un ejército propio de las garras napoleónicas. Los voluntarios de los batallones guipuzcoanos, pues si se les manda, por ejemplo, llevar a Vizcaya o a la zona de la frontera piezas de 18 libras de artillería, las llevan, generalmente se trata de que se queden siempre en la zona guipuzcoana. Más que nada por cuestiones de índole práctica, porque conocen muy bien el terreno y pueden actuar allí como infantería ligera y también como infantería de línea, que es la clave de su éxito, ¿no? Pero en principio ya se va desdibujando mucho lo que es el ejército anterior de leva foral, por así decirlo, ¿no? Con que presten un servicio dentro de lo que es la provincia, como leva de milicia foral, ya vale, no. Aquí ya hay que cambiar las tácticas. Lo que hacen es coger las tácticas del ejército revolucionario francés, se asciende por mérito y no por cuna, cantidad de gente, el mismo Jauregui, por ejemplo, ya sabéis que se escribió un libro sobre él hace años, que era El pastor que de pastor llegó a mariscal, que efectivamente llegó a mariscal. Bueno, pues como muchos otros, el mismo Longa, por ejemplo, que actúa desde la zona de Vizcaya, él también llega a general. Y estos actúan donde se les manda, ¿no? Y ya estamos entrando en otra fase de lo que son las cuestiones militares, ¿no? El fuero va a ir desapareciendo poco a poco y aquí ya no se pueden andar, digamos, con exquisiteces legales de ese tipo, ¿no? Si el servicio requiere que salgan, aunque sea lo menos posible, de su zona de acción, ellos están actuando como un regimiento de las garras napoleónicas, como cualquier regimiento de Napoleón, ¿no? Yo qué sé, napolitanos, pues, cogen a los napolitanos, los traen a España y los napolitanos están dando guerra aquí. Ayer comentaba José María precisamente toda esta cuestión, ¿no? De las tropas que hay aquí. Hay gente en el ejército aliado de Brunswick, hay suizos, hay, en fin, había lo que dijiste, ¿no? O sea, que era una pequeña guerra mundial a escala local. Y con estos pues pasa algo parecido. Sí que es cierto que se limita bastante el tema de sacarlos de la provincia, pero bueno, ya están integrados en una organización que es más bien un ejército de las garras napoleónicas. Lo del tema foral se está desdibujando mucho. Es lo que te puedo decir al respecto. Ahí tienes más detalles en el estudio este que publiqué en el Boletín de Estudios Históricos, ¿no? de simple guerrilla, el ejército de las garras napoleónicas. Así en breve es lo que te puedo decir. No sé, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Hay? ¿Cuestiones? Sí. Sí, no, sí, ya te veo. Vale. Tú dirás. Pero no me ves a mí. No, esto es hay orden. Bueno, perdón, que como estabas en primer plano no te había visto. Ahora para todos. A ver, ¿quién quiere hablar primero? Pues venga. Esto sería un poquito más entrar en el plano de la recuperación, pero ¿por qué crees que echaron a las tropas guipuzcoanas antes de la serie? Bueno, vamos a ver. Sí, claro, eso sería entrar en el terreno de la recuperación. El primero que llega, ya lo ha descrito José María con muchísimo detalle, de esto ya hablamos en otras ocasiones, ahí tenéis el libro de él y está, bueno, ya digo yo que es día a día, minuto a minuto, y sí, son los primeros que llegan, son la vanguardia. No viene solamente el guipuzcoano, sino que viene todo lo que es el séptimo ejército. El séptimo ejército está integrado por castellanos, leoneses, gallegos, asturianos, lo que serían hoy día cántabros. Hay regimientos como los husares de Cantabria y 3 regimientos de tiradores, es decir, de tiradores de élite, tropas en infantería ligera con tiradores de élite, de cazadores de Cantabria. Todos estos vienen para aquí. Han sido el séptimo ejército hasta finales del año 1812, cuando salvan a Wellington de la PUC, ¿no? Que jamás lo han reconocido y habría que ir metiéndole en cabeza eso, ¿no? Hay una anécdota con eso, que es Burgos Grove. Si vais a Londres, preguntad por Burgos Grove y es porque los londinenses, que tuvieron sus más y sus menos con Wellington, pues para recordarle, cuando estaba en el gobierno municipal de Londres, lo que le querían
decidieron, cuando ya no tenía autoridad de él, poner en la calle el nombre de Burgos Bru, para recordarle que él no había sido un general indigno siempre, que había sufrido por lo menos 2 derrotas y no había sido un Burgos. Bueno, en respuesta a tu pregunta, pues eso, hasta ese momento en el cual hacen una gran labor, inclinan de hecho la balanza de la guerra a favor de los aliados porque evitan que por segunda vez, en el caso de Mendizábal, lo mismo que sacó a las tropas del apuro, a las de Sir John Moore en 1809, en 1812 sacan del apuro a las tropas de Wellington que se están retirando, españoles, portugueses y británicos todos integrados en ese mando, ¿no? Bueno, el caso es que hay una remodelación de los ejércitos españoles en la época, decide el gobierno de Cádiz que el 7º ejército pase a integrarse bajo las órdenes del general Freire en lo que será el 4º ejército, es un ejército de reserva en la batalla de Vitoria y posteriormente cuando empieza el avance por lo que es la A1, ese camino que une digamos, el sur del País Vasco con la frontera de Beovia, estos marchan en vanguardia, llegan aquí, como digo, todos estos detalles en el libro de José María Leclerc los tenéis minuto a minuto, se instalan en la zona de San Bartolomé, empiezan a tomar asedio y bueno, ayer mismo en la conferencia mencionaba José María Leclerc, pues eso, que es un cuerpo de vanguardia de infantería ligera, no tiene artillería de sitio y bueno, pues tiene que llegar el tren de asedio y allá llegan otras tropas. Lo retiran, sí, efectivamente, a ellos y a todas las tropas españolas. A esas las mandan a la ladera de San Marcial y de hecho les dan el puesto de honor para combatir a Soult en ese último esfuerzo por echar a los franceses al otro lado del río, ¿no? ¿Se podían haber quedado o no quedado? ¿Por qué las retiran o por qué las dejan de retirar? ¿Había en mente ya lo que ocurrió después? Eso que ha dado lugar a tantas especulaciones de si querían destruir deliberadamente la ciudad o no, y estos estorbaban, evidentemente. Pues bueno, nos quedamos un poco en el limbo histórico en ese aspecto. Hay constancia de que uno de los comandantes subordinados de Gabriel de Mendizábal e Iraeta propone un asalto limpio, una black op que se dice ahora, es decir, asaltar en un momento nocturno o seminocturno que esté distraída la guarnición por la parte de atrás, el castillo de Urgul. Una vez que has tomado la ciudadela, ya controlas la ciudad y ahí probablemente las tropas francesas se hubieran debido rendir sin que se disparase ni un solo tiro, sin hacer paralelas, asaltos frontales, etcétera, etcétera. Ese plan quedó ahí, en el limbo, se retira a las tropas, se retira a Ugartemendía, que es uno de la familia Ugartemendía, si no me falla la memoria, el que propone esto dentro de las tropas guipuzcoanas a Gabriel de Mendizábal. A Gabriel de Mendizábal no se le hace mucho caso, se lo llevan a Fuenterrabía. Allí tenemos el momento de Jane Austen, tal y como lo describen los diarios de algunos de los soldados que están integrados como Matías de la Madrid, bueno, oficiales en realidad, que eran en la zona de Valencia, por cierto. Matías de la Madrid es uno de los pocos diarios que hay de soldados que combaten en esa guerra, en este 4º ejército. Y digo lo del momento de Jane Austen pues porque se instala el general, pone sus reales en Ontarribi y allí celebran bailes de estos tan bonitos que luego salen en las películas y demás, que parece que solamente los hacen en Bath, ¿no? Pues aquí también se hicieron ese tipo de bailes. En Oviedo, por ejemplo, antes de que salga el ejército para la lucha final, también hubo bailes de marca, decía Matías de la Madrid en su diario. Y luego, como Mendizábal está allí esperando a que le den órdenes para ver qué va a hacer. Él estará a pie enjuto, lo dicen los documentos de Freire, dice el general Mendizábal se presentó casi como voluntario para dirigir a las tropas sable en mano, espada en mano y no en el caballo, como los generales, desde atrás en el caballo y señalando, ¿no? Con pose enfática. Se puso al frente de las tropas de asalto en la ladera de San Marcial y atacó como un soldado más, ¿no? Bueno, hasta que eso ocurre, pues lo tienen ahí en conserva en Ondarribi, pues en este momento Jane Austen, ¿no? Ya entramos en el terreno de la especulación. Realmente se podía haber hecho lo que proponían de entrar por la parte de atrás en una operación encubierta, etcétera, etcétera, que hubiera sido muy inteligente y hubiese ahorrado muchísimas víctimas y demás. Pues bueno, no lo sé. Wellington era un hombre muy obstinado, Si estudiamos las vidas paralelas de Gabriel de Mendizábal y de otros generales españoles con la vida de Wellington, era un hombre muy obstinado y muy arrogante y, bueno, quizás pensó que estos no me van a dar lecciones. Con Mendizábal tenía una relación horrible, muy probablemente, aunque nunca lo reconocía. Yo he estudiado los despaches para escribir pues, varios estudios biográficos, ahora voy ya por el tercero sobre Gabriel de Mendizábal
Y bueno, lo que cuenta de él son cosas que luego contrastas con la documentación del Archivo Histórico Nacional y dices, pero ¿de dónde se sacaba este hombre estas cosas? Este Wellington, ¿no?, que tiene tanta fama. Y hay un momento dado que a Popham, que es un comodoro inglés que está actuando en la zona, le dice, no sé exactamente qué están haciendo los guerrilleros de Mendizábal. Y dice, pero por Dios, si no eran guerrilleros, eran regimientos ya uniformados con banderas, hasta con banda de música. Los batallones guipuzcoanos tenían banda de música. Y bueno, pues lo dice Wellington, pues será verdad, claro. Hay un auténtico culto a la personalidad en el mundo anglosajón con respecto a Wellington. Entonces, pues bueno, evidentemente el que tenía la voz más alta era Wellington. Se equivocó, se dejó de equivocar por llevar la contra, porque era una idea de los guipuzcoanos o de los españoles, la desechó. Pues ahí queda en el limbo ese tema. Estos son los elementos. Tenemos que hacer un contraste de fuentes y sacar deducciones. Lo de la destrucción deliberada, no, por una razón táctica, y eso se ha dicho también. Pero ¿qué ocurre? San Sebastián queda convertido en un auténtico erial, el 31 de agosto de 1813 y los días siguientes. ¿Eso convenía a un ejército que podía tener que defenderse de un contraataque? Ahora está claro, ¿no? Si no, Soult es derrotado en la batalla de San Marcial, se retiran, etcétera, etcétera. Pero amigo, hasta abril de 1814 a Soult hay que ir derrotándolo batalla a batalla e incluso en invierno, que los ejércitos de aquella época no combatían en invierno. Todo el invierno de 1814 hay que ir batalla tras batalla, repeliéndolos hasta Toulouse y hasta que llegan las noticias de que Napoleón ha abdicado, que había abdicado, ya le estaban presionando en abril, entre marzo y abril para que abdicase. Pues hasta que no llega la noticia y Soult tiene certeza y ni siquiera se rinde, se retira de Toulouse, a donde han llegado estos y han dado la última batalla. También Mendizábal está allí, también está en primera línea, con el cuarto ejército, no cede. Entonces, claro, San Sebastián destruida, en llamas y demás, si por un azar Soult flanquea al ejército que le ha derrotado en San Marcial el 31 de agosto de 1813, vuelve a entrar, digamos, por Lesaca, por ejemplo, ¿dónde te metes? Y ocurre también otra cosa que no se tiene en cuenta, y es que la carrera de Wellington pendía de un hilo. En 1812 había sido un fiasco, se había tenido que retirar, había tenido que intervenir el séptimo ejército español. Eso es un auténtico horror para los británicos, que un ejército español que ellos imaginaban con tíos que, bueno, pues con bigotes y con navajas y, en fin, todo ese tópico que tanto les ha gustado hasta ahora, que les salvase del desastre, era, vamos, insoportable. Por otro lado estaban los Whigs, los liberales, querían firmar una paz de conveniencia con Napoleón. Wellington y los Tories eran un obstáculo, pero si convencían a la opinión pública británica de que este tío era un matado, que había ganado la batalla de Salamanca, pero había perdido todo el terreno ganado en Burgos en 1812 y encima se tenía que haber retirado, pues apaga y vámonos, se acaba la carrera de Wellington y hoy día sería un personaje casi desconocido, ¿no? Entonces, pues así están las cosas, vamos a decir. A él le interesaba que aquí se formase un desaguisado en 1813 para volver a acabar otra vez con 1812 y que su carrera se fuera al garete, que le llamase el gobierno británico y le dijese, se acabó, firmamos una paz como la de Amiens y los españoles que se arreglen y los portugueses que se arreglan como puedan, y ya está. Y pactamos con Napoleón, que ya está bastante debilitado y vamos a sacar ventaja. Esa podría haber sido la situación en 1813 y desde luego dejar la ciudad arrasada deliberadamente era del género estúpido por parte de Wellington. Esa es la realidad. O sea, a no ser que estuviese loco el hombre realmente. Y dijese, bueno, me da hoy por esto y mañana por lo contrario. Pero bueno, de momento no está demostrado, tácticamente, y parece ser que incluso a Graham lo cogió aparte y le debió dar un chorreo de los buenos por haber permitido el descontrol que hay. Entonces, pues eso, retirar a los guipuzcoanos, pues entraba dentro de la lógica militar, no trataba de ser una cobertura a nada de esto, porque ya te digo que es que tendríamos que entrar ya en el terreno de si Wellington estaba bien de la cabeza o no, porque para él era la ruina. Él, crearse una ruina en la retaguardia, en ese momento en el que no sabía si Soult estaba definitivamente derrotado o no, era como pegarse un tiro en la cabeza prácticamente. Así que lo que ocurrió evidentemente fue algo que escapó a su control. O vamos a mantener esto en buena lógica, Si ya nos vamos a teorías conspiranoicas y demás, pues entonces ya vale todo. Entonces, pues es lo que te puedo decir con respecto a esto. Es lo que hay según la documentación de la que disponemos. No sé si he respondido, me expliqué demasiado, pero la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Hubo en Vizcaya o en Álava algún personaje de la talla de Mendizábal y de Jauregui?
Hay de todo. Lo que pasa es que son... De la talla de A ver, el general en jefe es Mendizábal y el gobierno provisional lo envía en 1811, entre finales de 1810 y principios de 1812, a encargarse del tema de todo eso, que son los mismos regimientos más o menos bien establecidos como el de los Mina, el regimiento de los navarros en Navarra, y otros son partidas más o menos de aquella manera. Jáuregui, de hecho aparece en la documentación del Archivo General de Guipúzcoa, dice, bueno, esto de los asaltos a los convoyes franceses y demás está muy limitado. Somos 10, lo dice así, dice, si vamos a formar una resistencia en serio en Guipúzcoa, tenemos que irnos con los Mina. Estamos hablando de 1809-1810. Y ellos pues, nos van a encuadrar, nos van a enseñar cómo funciona el tema y todo esto, y eso, así, es como funciona el tema. ¿Qué ocurre con respecto al resto? Pues lo que tiene que organizar Mendizábal, etc. A él se le da ese mando porque se sabe que es un general que es capaz de hacerlo. Y lo demuestra. En 1811 y 1813 reorganiza todo esto y lo que habían hecho los Mina, por ejemplo, en su momento, convierte todas las tropas que están operando de una manera regular en el norte, todo ese cuadrante que va desde Potes hasta la frontera entre Navarra y Aragón, en Sangüesa, que se dará una gran batalla, por cierto, en 1812, con éxito, pues él lo reorganiza y es esa figura. ¿Hay alguien más? Sí, evidentemente hay oficiales, todavía no tenemos la nómina completa, todavía no hemos hecho estudios sobre ellos, es información dispersa, muchas veces quedan artículos pequeños estos que no tienen circulación. Pero bueno, un general no tenía sentido que hubiese otro general allí de esa talla. A él lo sustituyen por Freire, se convierte en un general, digamos, dentro del Estado Mayor de Freire y era la persona que llevaba el asunto. Y bueno, Díaz Porlier, por ejemplo, es el que está llevando el negocio hasta que llega en 1811 y bueno, recibe las órdenes del gobierno de Cádiz y dice, pues ahora es usted el general en jefe y ya está. Hay vizcaínos, hay alaveses, hay guipuzcoanos, Jáuregui está a sus órdenes. Gabriel de Mendizábal, en este estudio que he mencionado antes, el de Simple Guerrilla, de todas las guerras napoleónicas, hay un episodio en el que tiene que poner paz entre dos personalidades que están en el asunto de los batallones guipuzcoanos. Estamos hablando de comandantes, de coroneles, de cosas de ese estilo, ¿no? Pero otro general no da para eso el asunto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay figuras, pues, como el mismo Jáuregui, por ejemplo, pues, que sí que tienen un papel destacado, pero no tenía ningún sentido mandar a dos generales allí para que se vapuleasen entre ellos. No era un ejército tan grande y no había lugar a nombrar a alguien directamente, pues general de brigada, general de división. Ya con un general se cubría todo esto. Y luego con los mandos intermedios de coroneles, comandantes, capitanes, etc. Y es lo que hay. Pero bueno, a futuro esperemos que la investigación pues, nos vaya dando más nombres. Los hay desde luego. Ya te digo que yo ya he hecho varios estudios sobre el tema a raíz de la figura de Mendizábal y aparecen nombres, ¿no? Hay casos muy curiosos, por ejemplo, como Andrés María del Río, que es un chaval que es cadete en Madrid, se escapa de una cuerda de prisioneros francesa y se une a estas tropas que están organizándose en el norte, y ahí va ascendiendo hasta llegar a comandante, coronel, etc. Es liberal y está ya enfilado por Fernando VII, acaba muy mal durante la segunda reacción fernandina. Van apareciendo personajes, van apareciendo y vamos aclarando un poco el panorama. Pero como general, ahí solamente había un general, luego estaba Porlier, luego estaban los demás mandos que estaban, digamos, en su estado mayor, pero ahí está. Él tiene la responsabilidad absoluta de que eso funcione. Estaban los Mina también. Hay un episodio muy jocoso durante la batalla de Sangüesa, ¿no? Están subiendo las tropas Ambra en vanguardia de los navarros, están subiendo arma al hombro, arma al brazo. Y le dice Mendizábal a Mina el viejo que está con él ahí, pues como generales, ¿no? Mirando lo que está ocurriendo, le dice, se están pasando al enemigo. Le dice, no, es que van a atacar directamente ya a cara, vamos, a bayoneta prácticamente van a destruir. Efectivamente, atacan a la vanguardia francesa, a las tropas de Mina, y digan, bueno, pues, en fin, pues eso, ese es el nivel, digamos, de mando que hay en este ejército. Es lo que te puedo decir de momento. A futuro ya veremos. No sé si hay más preguntas, si ya está todo el mundo contento, satisfecho. Podemos cerrar brillante el ciclo. Muchísimas gracias.